Bien, buenas noches con todos. Bienvenidos a la Regional Piura. El saludo del Colegio de Arquitectos del Perú Regional Piura el día de hoy. Y gracias en estas jornadas de patrimonio que iniciaron el día 14 y que nos vamos hasta el 18 de este mes. Les voy a presentar a la arquitecta Cintia Kotler, representante de la DDC de Piura, del Ministerio de Cultura, con quien hemos coordinado de manera muy estrecha para que se lleven a cabo estas jornadas de patrimonio. Bien, Cintia, adelante por favor para la presentación del caso. El día de hoy tenemos a la arquitecta Jenny Zenaida Zapique y la Kotler va a presentación del día. Bienvenidos a esta tercera fecha de la Jornada de Patrimonio Histórico que se viene desarrollando durante toda esta semana, desde el día lunes. El día de hoy tenemos como temas dos proyectos desarrollados en Puno, dentro de la temática de la recuperación y valoración de nuestro patrimonio histórico inmueble. El primero es en el sitio arqueológico Incahuyo, y el segundo es la Casa Cuenta Zabala Juli, ambos en Puno. Esta exposición estará a cargo de la directora de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Puno, la arquitecta Jenny Zenaida Zapana Manrique, quien cursó estudios en la Escuela Profesional de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional del Altiplano en Puno, con maestría en Gestión Pública en la Universidad César Vallejo. Además cuenta con diplomados en especialización en Patrimonio Cultural de la Nación, Museología y Gestión del Patrimonio Cultural, así como en Catastro Territorial en la Universidad de San Agustín de Arequipa. Jenny inició labores en relación a la cultura en el 2008 en el Instituto Nacional de Cultura en el área de arqueología, continuando con el cargo de responsable del área de patrimonio arquitectónico y designada como subdirectora de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Puno en marzo de 2014, y en la actualidad se desempeña como directora de dicha dirección. Adelante, Jenny, empezamos con tu exposición. Bienvenida. Muchas gracias. Muy buenas noches con todos. Saludar al Colegio de Arquitectos Piura, a quienes nos han invitado cordialmente para esta exposición que se ha llevado en coordinación con la Dirección Desconcentrada de Cultura de Piura. Agradecer por la invitación y esperando que la exposición del día de hoy aporte al programa que se han trazado en referencia a patrimonio cultural. Muy buenas noches con todos. Saludar al Colegio de Arquitectos Piura, a quienes nos han invitado cordialmente para esto. Si me permiten compartir pantalla, por favor. Sí, adelante, arquitecta. Bien. Para comenzar, quiero darles un cierto marco para poder saber cuál es el trabajo que hemos realizado, ¿no? ¿Por qué nosotros realizamos la conservación preventiva del patrimonio inmueble? En la región de Puno tenemos gran cantidad de bienes inmuebles declarados Patrimonio Cultural de la Nación, dentro de ellos templos, 80 templos de arquitectura religiosa, y entre otros casonas y arquitectura civil pública también. Entonces nosotros, desde la Dirección Desconcentrada de Cultura de Puno, al igual que otras direcciones a nivel nacional, en coordinación con la Dirección General de Patrimonio Cultural de la sede central del Ministerio, se ha emprendido el proyecto Revalorando Nuestro Patrimonio, ¿no? Entonces, es un proyecto donde se enmarca en actividades para la conservación preventiva del patrimonio inmueble. ¿Por qué? ¿Por qué se deteriora un patrimonio inmueble?
inmueble, ¿no? Por acciones del hombre, por desastres naturales, por factores climáticos, desechos orgánicos, presencia de animales, entre otros, y el paso del tiempo que también deteriora una infraestructura, la falta de acción para evitar o prevenir y detener los agentes que generan daños y ponen en peligro la integridad del inmueble. Creo que son tres preguntas que deberíamos hacernos. ¿Y cómo se deteriora? Los factores que tienen mayor incidencia en el deterioro de las edificaciones son el medio ambiente y la acción humana. Definitivamente esta última, en muchos casos, pueden ocasionar la pérdida irreparable de una edificación patrimonial. Entonces, ¿qué es una conservación preventiva? Son acciones y medidas orientadas a la protección del patrimonio cultural que tienen por objeto evitar o minimizar los daños, deterioros o pérdidas ocasionadas por factores naturales o situaciones generadas por el descuido del hombre, ¿no? Estas acciones no modifican materiales, mucho menos se modifica la estructura formalmente, no se pierden, no se afecta la autenticidad de una edificación, ¿no? Y en ese marco y en esa línea, bajo el proyecto Revalorando Nuestro Patrimonio, se inicia con acciones de mantenimiento, ¿no? En las disertaciones de los días anteriores, quienes han estado haciendo seguimiento a través del Facebook, se ha explicado el primer día también acciones de mantenimiento que se hicieron, y el día de ayer ya llegó a un nivel de restauración. Entonces son actividades que se pueden hacer, pero como acción preventiva, el proyecto Revalorando nos indica hacer acciones de mantenimiento. Y es por eso que hemos elegido el día de hoy, entre otras, al igual que otras DDCs, venimos trabajando desde el 2016 con este proyecto, haciendo acciones en inmuebles declarados, ¿no? Pero esta vez queremos compartir con todos ustedes dos actividades que hemos realizado. Una es en el Incahuyo, la limpieza de piezas líticas del sitio arqueológico Incahuyo. El sitio arqueológico de Incahuyo se encuentra en Chucuito, ¿no? Poniéndolos en contexto, la ciudad de Chucuito es un distrito de la provincia de Puno que queda a 18 kilómetros de la ciudad de Puno, a 30 minutos, muy cerca de Puno, provincia, ¿no? El Chucuito tiene tal antigüedad que los pobladores más remotos fueron cazadores desde hace más de 10.000 años antes de Cristo. Prueba de ello son los restos encontrados de cerámica y monolitos del periodo calúrico, ¿no? Entonces, esto nos enmarca a que Chucuito ha sido un distrito muy importante para la región del Puno. Conocer también, y quiero compartirlo, que ustedes conozcan que Chucuito es conocida como la ciudad de las cajas reales, porque durante la época colonial había una mina de plata y los impuestos de toda esta zona eran recaudados en el lugar. Entonces es un sitio que económicamente ha sido muy importante, ¿no? Y es aquí donde se encuentra el sitio arqueológico de Incahuyo. El Incahuyo, como ustedes sabrán, es un término de voz aymara, donde huyo quiere decir lugar o morada, por lo que se indicaría que Incahuyo se traduce como morada o lugar del Inca. El terreno donde se ubica este sitio arqueológico fue propiedad del señor Isaac Meneses, como se nombra en la diapositiva, hasta 1950. La primera excavación superficial de manera artesanal fue realizada por el mismo propietario en el año de 1940. Donde se halló una gran cantidad de cerámica, metales, piedra y artefactos de hueso, ¿no? Este complejo está declarado Patrimonio Cultural de la Nación mediante una resolución 296-INC. Para enmarcarnos un poco más sobre la historia de este sitio, posterior a esta excavación artesanal del mismo propietario, se gestionó la expropiación de este terreno, ¿no? Iniciando así el proceso de excavaciones del Incahuyo hasta llegar a una superficie de los cimientos, ¿no? Descubriendo esta estructura original de los restos de este edificio Lupac.
En 1971 se realizaron nuevamente excavaciones arqueológicas a cargo del arqueólogo Porumbelio Vidal, por encargo de la Ex-Corp 1, en el que se encontraron varias piezas de piedra tallada. Ya nos vamos acercando a lo que actualmente es. En 1993, a solicitud del entonces director, el arquitecto Enrique Morro, se colocó algunas esculturas líticas fungiformes en esta área, ¿no? El área original es este cerco que encierra estos elementos. Bueno, hay muchas versiones de cómo interpretaron esta estructura, donde se originó una mala interpretación, llamándolo tal vez el templo de la fertilidad, como muchos lo deben conocer, ¿no? Es una construcción que está diseñada para ser utilizada como observatorio geodésico astronómico. Y bien, al elegir este sitio arqueológico y pensando en una acción de mantenimiento coordinada, de manera articulada, queríamos involucrar a varias instituciones que nos podrían colaborar para llevar a este propósito, ¿no? De hacer un trabajo de mantenimiento en este sitio arqueológico. Y nuestros primeros aliados fueron los estudiantes de la Facultad de Arquitectura, ¿no? A quienes previamente a la ejecución del trabajo de mantenimiento hemos realizado capacitaciones, algunas charlas de sensibilización para explicarles cuál era la importancia de este trabajo. Si bien es cierto, ellos dentro de la currícula llevan un curso de restauración de monumentos, entonces eran estudiantes de ese nivel, ya casi por salir de la universidad, entonces realmente eran unos buenos aliados para que ellos nos puedan colaborar a ejecutar este trabajo de mantenimiento y tal vez poder evitar algunos gastos en mano de obra, ¿no? Entonces la idea y el marco de este proyecto Revalorando es involucrar a la población, a la sociedad civil, a los propietarios, a instituciones privadas, quienes puedan aportar en la ejecución de este trabajo de mantenimiento, ¿no? El trabajo de hacer gestión y articulación con cada uno de ellos para poder llevar estos trabajos de mantenimiento. Entonces, nuestros aliados fueron la Universidad Nacional del Altiplano, con la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, se fueron sumando la Escuela Superior de Formación Artística, la Escuela Profesional de Arte también, y el Colegio de Arquitectos Regional Puno, quienes nos colaboraron también con los materiales que utilizamos para este trabajo de mantenimiento, ¿no? Entonces, al indagar sobre el sitio y las versiones de los pobladores, había la versión de que desde que se hizo la excavación o desde que se puso tal vez en un lugar turístico, no se había realizado este tipo de actividades de mantenimiento, ¿no? Entonces encontramos un sitio con bastantes, no daños, pero sí algunas patologías por el mismo clima se habían generado, ¿no? Por el paso de los años también. Hemos hecho un diagnóstico con un croquis donde se muestra el crecimiento de hierbas, líquenes, plantas silvestres, ¿no? Se ha hecho un registro detallado levantando la estructura en 3D e identificando cada una de las patologías que se habían generado al pasar de los años, ¿no? Ahí se puede observar los tipos de líquenes también, verdes, anaranjados, estaban realmente impregnados en las piezas líticas, ¿no? Además del crecimiento de arbustos. Como es una estructura lítica en general, en todo su perímetro se han encontrado este tipo de patologías similares, ¿no? En cada pieza lítica, en algunas con mayor intensidad que otras. Pareciera fácil la limpieza, sin embargo, al encontrarnos con esto nos ha tomado mucho tiempo el trabajo de limpieza, ¿no? Los monolitos que se encuentran al margen derecho también, con bastante presencia de líquenes, ¿no? Es una estructura que también tiene piezas sueltas en su entorno inmediato, las mismas que también han sido parte de este trabajo de mantenimiento de limpieza. Aquí se ve este complejo
y el área de intervención. Se ha identificado que sobre todo las partes altas, los bordes, era donde mayores patologías habíamos encontrado. ¿Y qué es lo que hemos utilizado para esta intervención, ¿no? Previamente a las coordinaciones, tanto con la población como con los alumnos y quienes nos iban a colaborar para el desarrollo de esta actividad, días antes de la intervención se ha recibido cilindros de agua y se ha dejado por unos días expuestos al sol para hacer una combinación con una ceniza orgánica y así obtener un hidróxido de potasio que nos va a ayudar a limpiar estos líquenes y estas patologías encontradas en las piezas líticas, ¿no? El día de la intervención se ha convocado a todos los jóvenes quienes han dispuesto su tiempo para poder apoyarnos, se les ha entregado los implementos de seguridad, entre lentes, casco, guantes, implementos básicos para poder iniciar este trabajo de limpieza. Y ahí ya son fotografías de la intervención en sí, se han organizado por grupos, a los jóvenes, y han ido rotando, porque así como los aliados eran estudiantes tanto de la Facultad de Arquitectura, de Arte y del ESPA, se han ido organizando por días para poder realizar esta limpieza, obviamente con la supervisión y la asistencia técnica del personal técnico de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Puno. Básicamente era una limpieza superficial, obviamente no exagerar en las áreas que ya estaban arenizadas, la piedra ha estado expuesta y está expuesta a las inclemencias climáticas de la sierra, y heladas, llovizna, granizo, y un sol intenso a media mañana. Entonces son piedras que realmente necesitan tal vez una restauración, una consolidación en algunos de esos casos, pero como les indiqué inicialmente, este proyecto alcanza acciones de mantenimiento superficial. Si bien es cierto, esto tiene unos efectos de poder generar sensibilidad a la población, involucrar, incrementa tal vez el sentido de pertenencia de los que viven ahí. Entonces, esta acción donde se vio de muchos estudiantes que han realizado la intervención ha generado sensibilidad en la misma población que nos veía trabajando día a día, tal vez en un trabajo tan delicado que cada uno se encargaba piedra por piedra, iba limpiando con una escobilla de cerda plástica y el agua que habíamos preparado previamente, ¿no? Entonces ahí se ve el trabajo que se ha realizado y como se indica, ¿no? Se ha generado esa sensibilidad. Este sitio tiene un cerco perimétrico, el cual se ha generado un espacio turístico, ¿no? Para ingresar a este sitio arqueológico, obviamente la población, en coordinación con la municipalidad, se hace un cobro, y las señoras que ustedes ven en la gráfica son señoras que venden su artesanía en el lugar, ¿no? Entonces, al ver el trabajo que veníamos realizando ya por días, se sumaron también a la actividad, se les capacitó previamente para que puedan involucrarse en los trabajos de limpieza, se les entregó también los implementos de seguridad para que ellas también cooperen en los trabajos de mantenimiento de este sitio arqueológico, ¿no? Entonces, ha habido bastante movimiento de personas, no son las mismas, hay día a día de los estudiantes que nos han apoyado, se ve fotografías del líquido que ya habíamos preparado, del hidróxido de potasio, para poder limpiar los líquenes, y el deshierve de la misma estructura. Al culminar esta limpieza de la estructura de piezas líticas, las señoras artesanas del lugar habían propuesto, al verlo, digamos, tan limpia esta estructura después de tantos años, ellas quisieron limpiar también parte del escenario donde está este sitio arqueológico, ¿no? Y se pusieron a hacer una jornada de deshierve del entorno inmediato, llamémoslo así, de este sitio arqueológico. Y bueno, son finalmente estas vistas de cómo ha quedado después de los trabajos de limpieza ejecutados en coordinación con la DDC y los alumnos de la universidad, ¿no?
y realmente ha sido un trabajo arduo, es una fotografía final con quienes han participado en este trabajo de mantenimiento. Es una experiencia probablemente sencilla, pero sí ha generado esta sensibilidad y este sentido de pertenencia a los pobladores de este lugar tan importante, como les manifesté cuando nos acercamos a la historia de este sitio arqueológico. Esta es una muestra que tal vez muy sencilla, pero muy significativa, tanto para nosotros como Ministerio de Cultura, que vela por la preservación del patrimonio cultural, así como para la población y los estudiantes que en su vida futura ya profesional, obviamente, considerarán cuál es el cuidado que se tiene que tener con estos sitios, ¿no? Bueno, ahora quiero explicar otra experiencia que hemos tenido también bajo este marco del proyecto Revalorando Nuestro Patrimonio, que es la Casa Cuenta Zavala. La Casa Cuenta Zavala es una edificación declarada bajo resolución nacional desde el año 72. Entonces, se ha identificado este inmueble por el mal estado en el que se encontraba, ¿no? Como ustedes pueden ver, esta es una parte de la estructura de 2 niveles, sin embargo, ha sido subdividida inconsultamente, ¿no? Está ubicado en Chucuito, en plena plaza, como se especifica en el croquis. Es una edificación que está a vista de todos quienes llegan a Juli, ¿no? Entonces es una edificación importante por la carga histórica que tiene y también por los elementos de piedra tallada que tienen sus pórticos. Se menciona que ha sido subdividida, se ve en la diapositiva. Tal vez una fotografía referencial de cómo era años atrás. En sí, los 3 lotes divididos inconsultamente a la fecha sumaban una sola unidad inmobiliaria de 2 niveles con cobertura a 2 aguas, techo de paja, ¿no? Entonces, esta es una fotografía referencial de cómo era antes y cómo está ahora, actualmente, ¿no? Entonces, por trabajos inconsultos se ha ido afectando esta edificación, solamente se ha dejado la crujía que da hacia la plaza de Juli y posteriormente se han realizado edificaciones de material noble, las cuales son ocupadas por los mismos propietarios, ¿no? En muchas oportunidades, esta edificación ha sufrido afectaciones por el mismo propietario, ¿no? El hecho de querer demolerlo para poder hacer sus construcciones posteriores, tal vez la necesidad de darle un mantenimiento periódico y el costeo de esto ha significado que ellos de alguna manera crean que ser propietario de un inmueble patrimonial sea un retraso o un problema. Entonces, se ha evaluado el estado de conservación. Nosotros en la DDC periódicamente se levanta una ficha de estado de conservación de los inmuebles declarados y esta es la que teníamos en ese año, ¿no? Era una edificación que realmente necesitaba un trabajo de mantenimiento. Tenía problemas de filtración en la cobertura, algunas manchas por la humedad, desprendimiento del mismo material constitutivo de la edificación, problemas en su carpintería, pérdida ya de mortero y de la misma pintura que originalmente tenía. Interiormente ya era inhabitado, sin embargo, ha sido el trabajo que hemos elegido, ha sido muy interesante la experiencia en coordinación con el propietario, ¿no? Inclusive, esta edificación al pasar de los años también ha sido afectado con algunos anuncios políticos, los cuales obviamente han sido retirados una vez que la dirección desconcentrada se ha constituido al lugar y ha dado los informes correspondientes, ¿no? Este es el estado de conservación en el que se encontraba la Casa Cuentas. Como les comento, tenía hierbas, manchas de salinidad, algunas piezas líticas ya que no funcionaban estructuralmente, apuntalado en cierta manera
en su fachada interior, los espacios no eran utilizados, entonces, pero el problema mayor era la cobertura. Como ven en la imagen derecha, ya no funcionaba, ya no tenía el efecto de cubrir, de cobertura, ¿no? Por el mismo material en el que estaba ejecutado, ¿no? Eran una estructura, un par y nudillo de rollizos y una cobertura de paja que al pasar de los años ya se había perdido en algunas partes, dejando expuesta para que pueda ingresar las lluvias. Además de ello, la misma carga estaba de alguna manera afectando la estabilidad de la cobertura de la estructura que soportaba esto, ¿no? Por el peso, por el crecimiento de hierbas, además de la paja. Entonces, era un estado crítico en el que nosotros habíamos encontrado este inmueble y era razón suficiente para que nosotros podamos elegir esta edificación y manejarlo dentro del marco revalorando nuestro patrimonio cultural. Además de ello, era una edificación que, si bien es cierto estaba declarada, no era muy conocida por los pobladores, porque durante la ejecución de estos trabajos de mantenimiento, había muchos entre jóvenes y personas adultas que al vernos realizar el trabajo de mantenimiento, nos preguntaban por qué habíamos elegido ese inmueble y manifestábamos que era un inmueble declarado, ¿no? Entonces se sorprendían y manifestaban que no conocían, ¿no? Porque estaba casi hasta invisibilizado por el estado en el que estaba, ¿no? Esta es una vista de la edificación en sí. Si bien es cierto, originalmente era de 2 niveles en los 3 lotes, pero por cuestiones del paso de los años y las afectaciones de los mismos propietarios, actualmente ha quedado así, ¿no? Ya no tiene una continuidad, digamos, del volumétrica de cómo originalmente era. Pero la referencia más cercana a la original es el lote con el cual hemos iniciado estos trabajos de mantenimiento, que es justamente la edificación del lado derecho, que conserva aún sus 2 niveles y conserva su cobertura de paja, ¿no? Y donde también está uno de los pórticos más importantes. Una muestra más de parte de este perfil urbano que está en plena plaza. Ya los colindantes son edificaciones nuevas. Al frente de estas edificaciones sí podríamos encontrar que es el Templo San Pedro, pero las edificaciones que colindan en este espacio monumental son edificaciones nuevas, obviamente que no respetan características ni parámetros que se exigen en una zona como esta o al costado de un inmueble patrimonial, ¿no? Juli ha sido deteriorado por el paso de los años, inclusive que ya ni amerita una delimitación de zona monumental, sino de ambientes, probablemente identificando a los templos que tiene declarado, y hay inmuebles como este, ¿no? Tan importantes para su historia y en arquitectura también. Hemos iniciado los trabajos en coordinación y consenso con el propietario, y como ustedes saben, como en muchas regiones también, siempre se pide el permiso, ¿no? Se pide el permiso para poder intervenir, más aún porque es una edificación muy antigua, con tanta carga histórica, cuántas generaciones han pasado por ella. Entonces, junto con el personal, se pide el permiso siguiendo, bueno, nuestras costumbres, ¿no? Como se ve en la fotografía. Y se inicia con los trabajos, con el traslado de material para poder realizarlo, la estructura en sí, que ya les voy a comentar más adelante. Y esta es una vista de cómo hemos encontrado el inmueble, ¿no? Una razón también para poder elegir este inmueble es porque parte de la cobertura había permitido que ingrese constantemente las lluvias y a causa de esto se había generado un desplome de uno de los muros laterales de la única crujía que se conserva a la fecha en este inmueble. Entonces, esto ha permitido que el espacio del primer nivel sea inhabitable, que ponga en riesgo la humedad, ponga en riesgo de toda la estructura, la estabilidad de la estructura. Entonces,
Realmente, para evitar una pérdida irreparable, hemos querido hacer estos trabajos de mantenimiento. Como se había perdido una parte del muro de adobe, hemos utilizado el mismo material para construir los adobes y poder armar nuevamente el muro. Y estas son unas vistas de cómo se ha trabajado para poder elaborar los adobes y poder reconstruir. No podríamos utilizar otro material ajeno a esta estructura. Uno, porque desconfiguraría la riqueza de este inmueble, y otro porque dentro de los trabajos de mantenimiento no nos permite tal vez incorporar algunos materiales que en vez de aportar a la estabilidad y a la conservación, por el contrario, afecten la estructura o la estabilidad. Entonces, son unas vistas de cómo se ha elaborado los adobes con el material del sitio y el restante fuera del lugar, ¿no? Entonces, y al trasladar ya los adobes se han ido incorporando nuevamente para que pueda recuperarse este muro lateral, ¿no? Se ha recuperado también el entrepiso, como se observa en la fotografía, con materiales totalmente, digamos, que se completan o que se mimetizan muy bien con la estructura que es la madera. Luego se ha construido una estructura, que esta era la más importante y la más delicada para esto. Como bien saben, no es un trabajo de restauración lo que queremos mostrar, sino es un trabajo de mantenimiento. El problema mayor era la cobertura. Hemos optado por generar una cobertura provisional en tanto se gestione tal vez un expediente de restauración que pueda hacer un trabajo de intervención integral entre los 3 lotes y recuperar tal vez formalmente esta volumetría. Sin embargo, por cuestiones de no seguir exponiendo esta estructura y poder alargar su conservación, se ha generado una estructura muy independiente a los muros de adobe y a este primer piso de piedra, como se observa en la fotografía, generando una estructura paralela tal vez hacia los muros, soportado en rollizos de madera, generando una estructura también de par y nudillo, pero por encima de la cobertura original. Al ser un trabajo de mantenimiento, no se ha elaborado unos planos tal vez de estado actual, de un levantamiento de estado actual para proceder a ejecutar estos trabajos de mantenimiento. Es por eso, al no recabar estas evidencias, no hemos querido afectar ni formalmente ni las dimensiones del par y nudillo original. Lo que hemos hecho es generar una cobertura por encima de la original, pero que sí garantice la protección de la estructura, ya que estamos en una zona lluviosa, ¿no? Esta estructura es muy independiente, ¿no? Se sostiene en los par y nudillos que se ha generado paralelos a los muros. También interiormente ha habido unos puntales que han ayudado a soportar esta cobertura a 2 aguas, pero no ha afectado de ninguna manera a la estructura original. Se puede ver aquí que, bueno, nos hemos apoyado en algunos andamios para no poder apoyarnos ni siquiera, porque es una estructura que ya de años los muros no tienen esa estabilidad. Entonces, inclusive, para evitar algún tipo de pandeo, se han puesto unos tensores de muro a muro de la crujía que estamos haciendo los trabajos de mantenimiento, ¿no? Y este es un elemento tal vez que el maestro lo ha mandado a hacer para poder trabajar estos tensores en esta crujía, ¿no? Bueno, estas son vistas de cómo el personal ha ido armando esta estructura en madera por encima de la cobertura de paja en muy mal estado. Obviamente, tal vez por estrategia, el personal no ha querido retirar la cobertura de paja previamente, a pesar que es un peso que se carga sobre una estructura que con los años ya no tiene la misma estabilidad, por cierta estrategia, ¿no?
para que ellos tengan la facilidad de poder desplazarse, obviamente con los cuidados necesarios porque es una estructura débil, para poder armar esta nueva cobertura, pero que está por encima de la original, ¿no? Se ha ido armando poco a poco, bajo obviamente la asesoría o los alcances del personal técnico, los arquitectos de la DDC, ¿no? Lo otro que quería comentarles que posterior a este armado de esta estructura, tal vez ajena a la misma estructura original, se ha hecho un trabajo de colectar la paja, ¿no? Que si bien es cierto puede parecer sencillo, pero tiene todo un procedimiento por detrás, ¿no? Hay que seleccionar la paja, hay que ir al lugar, acopiar toda la paja, llevarlo al sitio, seleccionarla, pasa por todo un procedimiento para que recién podamos tener el material y poder irlo a manera de coserlo en la misma estructura, ¿no? Entonces ha pasado por todo este procedimiento, no sé si se puede ver aquí, es una selección y bueno, los maestros dominaban este trabajo porque muchas de las casas también en la región aún conservan su cobertura de paja, ¿no? Entonces el manejo de este material no es muy cotidiano con la mano de obra que se tiene. Ahí ya vistas de casi concluida la estructura de la que les hablo, que está por encima. Y después ya, por encima de esta estructura, hemos visto por conveniente poner calamina, porque es un trabajo de mantenimiento, el mismo que en un momento de la restauración se va a retirar, no ha afectado, pero sí nos ha ayudado a que pueda conservarse por un tiempo más hasta lograr una restauración de esta edificación. Entonces, para proteger o garantizar mejor que las lluvias no ingresen hacia el interior del inmueble, se ha visto por conveniente poner planchas de calamina, pero sin embargo, para no afectar, digamos, el perfil o la imagen que ya se tenía o la memoria histórica que ya la gente había generado de este inmueble, que era la cobertura de paja, hemos visto que por encima de las planchas de calamina se teja la paja y visualmente no se vea la calamina. Entonces, es un trabajo que se ha realizado. Al parecer, pareciera una cobertura de paja, pero por debajo de ella, para impermeabilizar y para garantizar la conservación, se ha puesto las planchas de calamina. Y finalmente ha quedado en esa manera la cobertura provisional. Como les indico, no afecta en nada, no se ha cargado un peso por encima de la estructura que ya por los años está debilitada. Una vez que se ha terminado o progresivamente se ha ido armando esta cobertura de paja, se ha retirado la paja podrida de la estructura original, ¿no? Porque esto, además de no cumplir con el propósito de proteger interiormente los espacios del inmueble, generaba un peso que afectaba a la estructura. Entonces, al culminar con la cobertura provisional por encima de la original, se ha ido retirando toda esta paja podrida, como se ven las fotografías, ¿no? Y es como ha quedado, bueno, todavía ahí están terminando la cobertura de paja en el faldón exterior. Es una vista de las 3 unidades que conforman el inmueble declarado. Vistas interiores. Esto ya son trabajos del retiro de la cobertura podrida de paja, ¿no? Porque se ha generado cantidad de material que ya no se podía utilizar por el paso de los años, ¿no? Después de haber culminado la cobertura provisional y ya garantizando, digamos, la impermeabilización o evitar que filtren las aguas pluviales hacia el interior, se ha visto por conveniente pintar el frontis de esta edificación, ¿no? Y como ya se conoce e incluso lo establece la norma, para hacer el pintado en la fachada o en los ambientes de una edificación patrimonial, se tiene que iniciar con las calas estratigráficas para tener un referente del color,
y tal vez hasta del material que utilizaron para esta pintura. Entonces, ahí vemos vistas del personal de arquitectura que ha realizado las escalas estratigráficas, se han levantado las fichas en varias zonas, ¿no? Zócalos, muros, cielos rasos, puertas, la carpintería del balcón, y se ha llegado a encontrar los colores originales, ¿no? Al ser una edificación de adobe, se ha hecho un resane con el mismo material que hemos encontrado del desplome del mismo muro interior, se ha reutilizado y se ha resanado algunas partes del muro que ya se habían desprendido, que tenían algunas ciertas fisuras, algunos orificios que obviamente con los años han ido sufriendo por afectación del mismo propietario. Entonces se han ido resanando estas áreas sin tocar los pórticos tan importantes tallados en piedra. Fotografías de cómo se han ido resanando. Es un trabajo de mantenimiento, lo que no significaba una intervención mayor, ¿no? No se ha identificado problemas estructurales, solamente se ha resanado, tal vez para dejar uniforme esta fachada y poder hacer el pintado, ¿no? El pintado tampoco se ha hecho con una pintura sintética que no permita respirar el adobe o el material constitutivo, ¿no? Lo que se ha hecho es una mezcla de cal y un pigmento, pero que sí pueda tener el referente de las escalas estratigráficas y poder acercarnos al color encontrado. Y bueno, y se ha logrado el pintado en principio de esta edificación de 2 niveles, ¿no? Ya vistas del trabajo culminado. Estas 3 unidades, al principio la idea desde la Dirección Desconcentrada de Cultura era hacer una recuperación de las 3 unidades, ¿no? Que las 3 unidades reciban este trabajo de mantenimiento y se vea como una sola unidad inmobiliaria, que es como está declarado patrimonio. Sin embargo, se ha iniciado con el de 2 niveles porque los otros 2 propietarios se veían reacios a que nosotros realicemos este trabajo, ¿no? Y como es de seguro ustedes lo conocen, muchos de los propietarios de los inmuebles patrimoniales difícilmente a veces permiten que uno realice este tipo de trabajos, porque para ellos lo óptimo sería que se reconstruya, ¿no? Algo que tal vez no cabe en los términos para una edificación patrimonial. Entonces, no estuvieron de acuerdo y es por eso que se inició con uno de los lotes. Pero sin embargo, al culminar este trabajo y al ver tal vez el resultado de cómo había quedado después de estos trabajos de mantenimiento, más no de restauración obviamente, pero ya el inmueble mostraba la belleza en sí, ¿no? Desde la fachada ya se veía. Entonces, uno de los propietarios nos abordó y nos dijo que sí es parte de la unidad inmobiliaria, que también quería que se realicen esos trabajos y que se vea como una sola unidad. Entonces, pasamos al lote 3 y se realizó bajo ese mismo procedimiento los trabajos de mantenimiento, resanando el muro con el mismo adobe, hasta llegar al pintado final, ¿no? Como se ve. Sin embargo, el lote del medio, como ustedes lo ven, ha sido imposible tal vez llegar a un acuerdo con el mismo propietario. Recalcar que estas 3 unidades son propiedad particular, ¿no? Cada una de ellas tiene un propietario, es la familia Cuentas. Sin embargo, se ha dejado en medio uno de los lotes, los cuales no nos han permitido ingresar y se han visto reacios a la acción que nosotros hemos realizado. Sin embargo, se ha logrado 2 unidades inmobiliarias, ya la gente conoce que es un inmueble declarado. Al finalizar, se ha colocado una placa, no que diga quién lo hizo, o en qué año, o en qué gestión, como muchas municipalidades tal vez en alguna oportunidad colocan en una obra, sino hemos querido que tenga una placa simplemente donde se muestre el nombre de la casa, Casa Cuentas Zavala, Patrimonio Cultural de la Nación, y con qué resolución está declarada.
De esta manera la gente ya lo conoce, ya se apropia de él, y cualquier afectación o cualquier acción que se tome por encima de entonces siempre es comunicado a la DDC. Entonces se ha colocado esto con fines de identificación. Como el trabajo ha sido básicamente al interior del inmueble, al culminar esta actividad, cumpliendo también los propósitos del proyecto Revalorando Nuestro Patrimonio, se ha hecho una serie de actividades. Dentro de ellas se ha seleccionado unas fotos más representativas de toda la ejecución del trabajo, ¿no? Y se ha hecho una exposición fotográfica durante una semana en la Plaza de Juli, que es justo donde está el inmueble. Era época escolar, recuerdo, y todos los jóvenes al salir del colegio hacían un recorrido a esta exposición y quedaban admirados porque muchos de ellos ni siquiera habían ingresado al interior, no conocían el valor de esta edificación, ¿no? Entonces, realmente les generaba sorpresa y también se informaban que era un inmueble declarado Patrimonio Cultural de la Nación. Entonces, esto también ha generado que la gente conozca de su patrimonio, ¿no? Conozca de su patrimonio, se le explicaba el valor que tenía este inmueble, parte de la historia, algunos alcances generales de la misma arquitectura que tenía este inmueble. Y bueno, ha sido un resultado, creo, muy positivo, ya que Juli es conocido como la pequeña Roma de América, tiene muchas iglesias declaradas, 2 administradas por la DDC Puno, actualmente como templos museo, ¿no? Entonces, es un sitio donde realmente amerita recuperar estos inmuebles, ponerlos en valor, que llegue a ese sentido de apropiación del mismo poblador para que ellos mismos velen por su conservación de cada inmueble. Entonces, con estas 2 muestras hemos tratado de tal vez hacerles alcance de la arquitectura que tenemos en la región y qué tan importantes son los trabajos de conservación. Si bien es cierto, es mantenimiento, rehabilitación y finalmente una restauración, pero no siempre tendríamos que esperar a un trabajo de restauración y ver cómo se va deteriorando las edificaciones, no solo en Puno, sino a nivel nacional, y que es importante realizar estos trabajos de mantenimiento, porque de alguna manera no permiten que haya pérdidas graves y de alguna manera garantizan que por unos años más estas edificaciones patrimoniales puedan conservarse, ¿no? Entonces, estas 2 muestras son las que hemos querido compartir con ustedes, esperando que sea de su agrado y también vaya en la línea que se ha ido trabajando sobre la conservación de nuestro patrimonio cultural de la nación. Cintia, muchas gracias. Gracias. Muy bien, Jenny, gracias a ti por esta enriquecedora ponencia, la cual efectivamente nos llama a seguir trabajando por nuestro patrimonio histórico y bueno, a nosotros como personal de las diversas DDCs del Ministerio de Cultura, a través de este programa que ya hemos mencionado, que es Revalorando Nuestro Patrimonio Cultural, que se desarrolla en el marco del Día Internacional de los Monumentos año a año, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias nuevamente. Felicidades, Jenny, por el trabajo realizado en Puno. Te agradecemos nuevamente y damos paso a la arquitecta Beverly para que nos ayude con las preguntas y comentarios. Gracias, Jenny. Muy interesante tu ponencia. Agradecerte por la participación y la disposición que has tenido de venir con esta participación en estas jornadas de patrimonio que hemos organizado junto con la DDC Piura. Bien, sí, yo tuve un pequeño problema nomás que y se me han borrado las preguntas. No sé si Cintia me puede apoyar en leerlas porque yo ya no las tengo en el chat. Hablaban algo de las técnicas, si no más recuerdo, y hacían un buen comentario acerca de la intervención que has expuesto el día de hoy. Cintia, por favor, te agradecería si miras las preguntas, o no sé, Jenny, si tú puedes mirar las preguntas en el chat y responder. De repente es un poco más directo. Lo que pasa es que a esta hora el internet nos falla y hemos tenido algún problema de conexión.
Sí, veo una pregunta que dice si el sitio arqueológico intervenido tuvo alguna función en su momento. Bueno, en respuesta a ello podría manifestar que al hacer las excavaciones, según la historia, se han encontrado este cerco, pero al no tener nada adentro, en una gestión anterior es que se ha puesto estos elementos de forma en falos, lo decimos así, y se ha generado este uso turístico. En realidad no se encontró mayores estructuras dentro de este cerco, no tenía una función. Y es por eso que se le ha dado estos elementos y se le ha generado tal vez como un sitio turístico, ¿no? Donde ahora la gente va y se toma fotografías y tiene esa acción más dinámica turística, ¿no? Pero una acción, no sé, no ha sido doméstica ni nada, no se ha definido en ese sentido. Ok, perfecto. Había una pregunta más acerca de unas técnicas con ceniza. No la veo, no. A ver, tal vez Cintia. No, Cintia se desconectó hace un ratito también por el tema del internet y también seguro se Y le han estoy borrado las aquí. preguntas. A ver. Ya ves, sí. ¿Tienes algo en el chat ahí? Voy a leer el comentario del arquitecto David de Lambarri. Dice, felicitaciones, acciones como esta poco a poco van creando conciencia en los propietarios y la población en general. Son pequeñas acciones que tienen mucho significado. Así es, muy bien, arquitecto. No sé, Cintia, si tienes la pregunta en el chat. La otra pregunta era acerca, la primera intervención, con la sustancia que se preparó y se dejó expuesta, el agua con la ceniza orgánica, que pedían que se explicara un poco más acerca de estas proporciones o cuál había sido el tratamiento para lograr la solución con la que se hizo la limpieza. Ah, bien, entiendo. El hidróxido de potasio, bueno, en realidad nosotros como una dirección desconcentrada pequeña, lamentablemente no tenemos conservadores o especialistas que nos puedan. Entonces, el arquitecto que seguramente está ahí viendo la ponencia, el arquitecto Leo, hizo la consulta a un conservador de Bolivia quien nos dio estas proporciones y de alguna manera por ejemplo, el dejar expuesta el agua hacia los rayos del sol, más la combinación con la ceniza orgánica, ayudaba a que los líquenes murieran, ¿no? Al momento de aplicar, ¿no? Entonces, las proporciones, por ejemplo, ahorita no las tengo exactamente, pero el efecto era de que liberarnos o quitarles el oxígeno a los líquenes para que ellos una vez aplicados se desprendan, ¿no? Lo otro era también que podíamos aplicar arcilla y empapar, como un empapado de estas piezas y no dejar que ellas puedan respirar, y al retirar o al lavar este, digamos, empapetado de arcilla también, junto con la arcilla se retiraban los líquenes, ¿no? Pero haciendo las pruebas, creo que en este sitio había funcionado con este hidróxido de potasio. Y bueno, creo que nos ha dado resultado para la limpieza de estas piezas. Bien, Jenny, muchas gracias. Okay. Muchas gracias, arquitecto, muchas gracias. Voy a leer el comentario del arquitecto Edwin Benavente. Dice, felicitaciones por continuar con ese proyecto. Sería conveniente convencer al tercer propietario para que permita el tratamiento de su inmueble. Claro que sí, seguramente la arquitecta Jenny así lo va a hacer, hasta conseguirlo, para que todo el inmueble sea recuperado. Gracias, arquitecta Jenny Zenaida Zapana Manrique, de la DDC de Puno. Gracias por su ponencia y por estar aquí. Y los invitamos para el día de mañana. Tenemos como tema los potucos, patrimonio sostenible, con el arquitecto Gary Francisco Mariscal Herrera, de la Dirección Histórico de Patrimonio Inmueble de Lima, ¿no, Cintia? El arquitecto Gary mañana nos traerá esta ponencia. Voy a leer un comentario más. Felicitaciones, dice, semana por tan importantes intervenciones. Fernando Palacios dice, la integración de la Plaza de Armas en su conjunto. La intervención resulta, como se dijo, de mantenimiento. Creo debería ser parte de un tratamiento integral, es decir, con la iglesia matriz o la primera imprenta de la pequeña Roma Juli, de gran grandeza cultural, arquitecto F. Palacios. Gracias, arquitecto, por su comentario.
Gracias, gracias, gracias a todos, gracias Melissa, gracias a la DDC La Libertad que también nos acompañó el día de hoy, a mi Consejo Regional en la presencia del director de Bienestar, el arquitecto Fernando Labrincaro, gracias a la DDC de Piura, Cintia Kotler, saludos a Carolina, gracias arquitecta Jenny, nos vemos mañana con la ponencia de la DPHI de Lima, con el arquitecto Gary Francisco Mariscal Herrera. Gracias, nos vemos. Muchas gracias por la Gracias. invitación. Gracias. Gracias, hasta luego.